Bien, un saludo desde Venezuela bolivariana, desde la Venezuela de Chávez y Zamora, para las compañeras y compañeros de Mesoamérica, de Guatemala, de los queridos y queridas compañeras de la Real Forja. Y bueno, y gracias por la posibilidad de abrir un canal para intercambiar ideas, ¿no? Fíjense, hay un conjunto de cosas sobre la cual nos pedían que compartir. Son ideas que realmente están como muy presentes en nuestro contexto en general, no es nada nuevo que plantear, específicamente en cuanto al tema de cuáles son las luchas del movimiento popular en este momento en nuestro continente y cuál puede ser el rol o cuál debe ser el rol de la formación en ese sentido. Eh, yo lo que les compartiría es un poco ah, la mirada, ¿no? La mirada de lo que en el último tiempo hemos visto. Por un lado, nosotros hemos presenciado como en los últimos 20 años ha habido efectivamente un importante reflujo, pero al mismo tiempo un reposicionamiento de las fuerzas populares que en buena medida se han venido reconfigurando, se mantiene expresiones de lucha organizadas en el continente eh, desde el ámbito rural, es decir, contra el latifundio, contra los cultivos de extensión, contra, ¿cómo se llama?, todo el agronegocio y su lógica de cultivos manipulados, de control de la semilla, control del territorio, expoliación y expulsión de, la, de las poblaciones campesinas, ¿no? Ese es un movimiento, esa es una expresión de lucha que se mantiene en el tiempo y que ha venido avanzando incluso en términos de disputa de tierra, ¿no? Con sus distintos niveles en todo el continente. Luego también hemos visto expresiones de fuerza importante contra la megaminería, contra las expresiones, sí, contra el negocio minero transnacional en nuestro continente, que también ha tenido expresiones muy importantes en Perú, en Colombia, en Guatemala, o sea, en todo el continente. Esa es una expresión de lucha que ha marcado este último tiempo. También, por otra medida, vemos expresiones de lucha en contextos urbanos importantes por los derechos, muchas veces reivindicaciones, pero que al final son reivindicaciones de las mayorías. En algunos casos, movilizaciones estudiantiles por el derecho o bueno, contra la privatización del derecho a la educación, contra la mercantilización de otros órdenes de vida, por servicios. Hay una expresión muy importante de este tiempo que es toda la movilización que se ha generado por los derechos de las mujeres, contra la violencia a las mujeres, asociado a grandes campañas como la de Ni Una Menos, por ejemplo. Y bueno, y luego tenemos como todo un conjunto de expresiones muy diversas, digamos, de luchas populares urbanas por la tierra, por la vivienda, ya había mencionado, por la educación. Empiezas a tener además formas de lucha que no son solo, no tienen toda la visibilidad mediática, evidentemente, sino que son expresiones concretas de resistencia y de combate de manera permanente. Por ejemplo, en las ciudades, como por ejemplo Sao Paulo, sin que tú lo veas mucho en televisión, te vas a encontrar que hay una cantidad de edificios ocupados por familias pobres que han sido recuperados, han sido arrebatados al capital, ¿no? Y eso por supuesto implica una tensión y una lucha que está allí de manera constante y permanente, solo que no está presente en los medios con mucha fuerza. Todas esas expresiones, por supuesto, han tenido momentos de clímax en distintas coyunturas dentro de estos años. Por ejemplo, cada una de estas expresiones, en el caso de Brasil, ya que menciono Sao Paulo, se han visto reunidas en campañas contra el golpe de Estado en Brasil, ¿no? Y el gobierno actual de Michel Temer. Y así en todo el continente, lo ves en Argentina también, el importante proceso de movilización reciente que ha habido en Guatemala, en Honduras, en México, ¿no? Tiene como expresiones distintas. Ahora, lo que creo que sería importante mirar es cuáles son los retos que nosotros tenemos para tratar de hacer de eso una correlación de fuerzas que nos coloque
en condiciones de disputa al modelo hegemónico de acumulación de capital en el continente. Y hay una primera cosa que creo que es importante, que es cómo nosotros empezamos a construir agendas comunes entre esas diversas expresiones de lucha, que tienen una tendencia muy importante a sectorizarse, a mirarse como distintos sectores de lucha que cada quien pelea por lo suyo, por las reivindicaciones que le son propias a su sector. Y nos cuesta mucho mirarnos de manera común, ¿no? Mirar agendas comunes de lucha. Allí creo que para todas y para todos viene siendo cada vez más evidente que hace falta construir programas que unifiquen. Nosotros aquí en Venezuela veníamos debatiendo que es importante como dos niveles. Un primer nivel que es de empezar a generar una solidaridad entre todas nuestras luchas y un nivel de reciprocidad y complementariedad en el cual pensemos por todas nuestras luchas que son una misma lucha, nos apoyamos de manera mutua, ¿no? De manera conjunta. Es decir, la lucha del campesino y campesina contra el agronegocio es la misma lucha de quien pelea por la tierra o por la vivienda en la ciudad. Y necesitamos empezar a construir marcos de cooperación entre esas luchas, de solidaridad conjunta entre nosotros y nosotras. La lucha de las mujeres contra la violencia es una lucha común a todas y a todos y necesitamos construir. Ese es el caso de una de las expresiones que nos permite decir, no solo es apoyarnos en todas nuestras luchas, no es que yo te apoyo a ti en la tuya y tú me apoyas a mí en mi lucha, sino que hay luchas que son comunes a todas y a todos. Y eso nos lleva como a distintos niveles de discusión. Por un lado nos lleva a definir elementos que son centrales, como hablar del sistema político, ¿no? Pensar la necesidad de transformar el sistema político en nuestra sociedad es un tema que puede ser común a todas nuestras luchas y podemos empezar a mirarnos más allá de los sectores y empezar a ver una disputa común. Poder transformar el modelo económico es un asunto central para todas y para todos y nos puede permitir mirar más allá. Pero allí es donde yo considero que está el tema central a debatir en este momento para los movimientos populares, que es que a nosotros nos han metido la falsa idea en la cabeza de que efectivamente cada una de nuestras luchas están separadas. Algunos plantean que el denominador común es la lucha contra el capital, contra el modelo de acumulación de capital, cosa que creo que es cierta. Pero para otras personas resulta que el problema central es poder romper con la lógica, con el sistema de dominación patriarcal, ¿no? Cosa con la cual yo también estoy de acuerdo. Pero hay otros sectores en lucha que se plantean que el tema central es poder romper con el patrón de depredación y saqueo de la naturaleza. Y creo que eso también es cierto. Así como hay otros compañeros y compañeras para cuales el tema central es romper con el racismo como sistema de dominación, cosa que creo que también es cierto. Y también hay otros compañeros para los cuales el problema de el modelo colonial moderno es el tema central contra el cual hay que combatir. Y creo que al final eso también es cierto. El problema central en este momento es que nosotros miramos todos esos distintos planos de esa manera, como si fuesen distintos planos. Nos cuesta construir una mirada común del momento actual, una mirada de enfrentamiento contra, en el caso nuestro, nosotros pensamos que existe un modelo de civilización, un modelo de sociedad, cuya forma de acumulación de capital implica un patrón de dominación, cuya forma de reproducción de la vida es patriarcal, es colonial, es ciertamente racista. Es decir, es una sociedad que se reproduce sobre la dominación y cuyo objetivo central es reproducirse. Es una sociedad en la cual nosotros creemos que
pasamos de aquella contradicción que de manera correcta identificaba Marx de capital-trabajo como un modelo de acumulación de capital que se opone o que pasa por la apropiación del trabajo de las mayorías. En este momento se ha reconfigurado, o quizás no se ha reconfigurado, solo que con el tiempo lo venimos identificando, que ya de pronto esa no es la contradicción central, sino que la contradicción central tiene que ver, por un lado, con un modelo de acumulación de capital que se opone a la vida, ¿no? Que pasa no solo ya, o no fundamentalmente por la apropiación del trabajo, sino pasa por la apropiación de lo común, pasa por la apropiación de la vida de la mayoría, ¿no? Vive del despojo. Pero incluso creemos que no es solo un problema de que sea capital-vida la contradicción, sino que en este momento la mirada que puede empezar a unificarnos las distintas formas de lucha popular es la idea de que es un modelo civilizatorio que se opone a la vida. La reproducción de este modelo civilizatorio en este momento pone en riesgo la reproducción de la vida. Y eso tiene sentido cuando lo empiezas a mirar en nuestro continente. Lo planteaba Silvia Federici, por ejemplo, que es una de las autoras feministas que conserva una mirada desde el marxismo, y plantea una cosa muy interesante, que es que dice, en este momento el gran problema de la mayoría, de las mayorías explotadas, dominadas, es cómo hacen para poder garantizar la reproducción de la vida en general, cómo hacen la mayoría de las personas para sobrevivir, para vivir. Y eso efectivamente, si tú lo miras si haces el recuento de lo que comentábamos, de lo que comentaba al comienzo, cuando vemos las distintas formas de lucha que hay en nuestro continente en este momento, tiene sentido, porque tú dices, sí, es posible que las campesinas y los campesinos están peleando al final por poder garantizar la tierra, la semilla, las condiciones para poder reproducir la vida. Y esta forma del agronegocio tiende cada vez más a hacerse lo imposible. Es posible que la lucha, lo que venimos protagonizando en las calles contra el femicidio, es precisamente para poder frenar un sistema que apunta a que la violencia de la mujer llegue a un nivel de hegemonía y de naturalización tal que implica la desaparición, la eliminación, el asesinato indiscriminado de las compañeras y compañeros. Tiene sentido pensar que lo mismo ocurre con las mayorías pobres negras en Estados Unidos que se movilizan para poder frenar una política de Estado de asesinatos de las fuerzas de Estado de los negros, la eliminación de los derechos de la mayoría. Tiene sentido. Tiene sentido pensar que las luchas de las mayorías en la ciudad por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra, al suelo urbano, son luchas al final de las mayorías por tratar de garantizar el control de los medios para reproducir la vida. Que fíjense que hay un dato fundamental, no se trata ya de la vieja tesis de la reproducción de los bienes y servicios, es un tema de la reproducción de la vida, ¿no? En sus distintas escalas. Y esa lucha por poder garantizar lo común, que es la vida, es una lucha que ocurre entre comunes, entre la gente que trabaja, entre quienes no somos parte de ese 1% de la población del mundo que tiene la mayoría de las riquezas, que no forma parte de esas, no recuerdo cuál es la cantidad, pero son algo así escandaloso como 100 familias que tienen el 50% de las riquezas del mundo, ¿no? Entonces, allí nosotros y nosotras creemos, al menos desde algunos debates que hemos venido compartiendo, que en este momento se trata de empezar a mirar un modelo civilizatorio que imbrica un conjunto de sistemas de dominación y contra el cual nosotros necesitamos identificarlo y construir agenda de lucha. Y bueno, y a propósito de la invitación a este intercambio, nosotros y nosotras creemos que uno de los agentes determinantes en poder romper esa brecha entre el momento actual en el que vemos luchas separadas en las cuales podemos empezar a apoyarnos, a generar una idea de todas nuestras luchas, de cómo nos articulamos, puede pasar a un nivel mayor a mirarnos como una lucha común en la medida en que nosotros empezamos a identificar
que hay un modelo civilizatorio que se opone a la reproducción de la vida. Y las fuerzas de movilización popular intentan revertir esta idea, intentan resistir frente a eso, pero además plantear alternativas de reproducción de la vida, construyendo sistemas políticos alternativos, formas económicas distintas, formas culturales que formen parte de la construcción de un nuevo metabolismo social, de un nuevo modelo civilizatorio, pero desde las comunes, desde los comunes, que es donde, además de Venezuela, venimos rescatando, como en otros países, como en Bolivia, como en México, en Mesoamérica también, la idea de la vía comunal, la vía del rescate de lo que nos es común, de la vida comunitaria, de la concepción de la vida desde una lógica de lo común y de lo colectivo para poder garantizar esta reproducción, ¿no? Creemos que la formación allí tiene una gran tarea, ¿no? Tiene una gran tarea en la medida en que puede permitir superar esta brecha entre cómo estamos mirando las expresiones de lucha en este momento y cómo necesitamos mirarlas, ¿no? Cómo podemos empezar a posicionar estos debates, empezar a romper las brechas, que efectivamente muchas veces son muy coloniales. Tenemos muy posicionados en la cabeza la idea, aquellas viejas ideas del marxismo dogmático que plantean que solo es la contradicción capital-trabajo, que ya no es cierta, que es incompleta al menos, y que de allí se van a resolver por añadidura todas las demás contradicciones. No es cierto que el patriarcado va a desaparecer porque rompamos las relaciones de producción de bienes y servicios. Eso no es cierto. No es cierto que vamos a dejar de depredar la naturaleza porque rompamos con las relaciones de producción social de capital. No es cierto que vamos a poder superar el racismo, ni mucho menos el colonialismo, si nosotros, con que nosotros cambiemos la reproducción, la forma de reproducción social. Esa es una deriva economista economicista que nosotros necesitamos empezar a debatir, claro, con mucho respeto, porque eso no implica una negación de la teoría marxista, por el contrario, implica poder completar y desarrollar otros ámbitos que Marx, en los cuales más bien Marx contribuyó muchísimo, ¿no? Estos son el tipo de cosas que desde la formación deberíamos abordar a nuestro juicio, aportando ya no solo a que hay que empezar a darle formación a alguna gente y que hay que decirle cómo son las cosas y explicarle, sino que por el contrario necesitamos empezar a sistematizar la realidad presente además en nuestras prácticas cotidianas de lucha y poder empezar a contrastarlas, a ponerlas en debate con las definiciones teóricas que tenemos. Y en esos diálogos necesitamos empezar a construir, a producir teoría. Es fundamental en este momento empezar a generar procesos de formación que apunten a la producción social, colectiva, comunal de conocimiento, de teoría que nos permita orientarnos en esta etapa. Y con teoría no me refiero a grandes abstractos que no le lleguen a las mayorías. Necesitamos romper incluso con esa idea de división de la producción del conocimiento, donde hay una vanguardia que le orienta a las masas cómo van a operar el cambio. Por el contrario, necesitamos construir, hacer de la producción de conocimiento un hecho colectivo, donde las mayorías podamos orientarnos en ese proceso. Y esas cosas están muy presentes en la cotidianidad. O sea, la mayoría de este continente busca maneras colectivas de resolver las condiciones materiales de vida, de reproducir. Esas son nuestras expresiones de calle, son nuestras expresiones de cotidianidad. Eso lo vas a ver en todas las esquinas de las ciudades, como lo vas a ver en los caseríos, en las ocupaciones, en los distintos campos. El reto nuestro es ponernos a la altura de lo que el momento actual nos está diciendo. Y bueno, por allí dejaría algunas ideas para compartir. Y luego más adelante espero que nos inviten nuevamente y podamos vernos cara a cara y debatir sobre algunas de estas ideas. Un gran abrazo, un saludo nuevamente bolivariano, zamorista, chavista, a los compañeros y compañeras de Mesoamérica.